pal Steve Austin, and you're listening to Fabulous Pasa aquí, Jobber ¿cómo with the estáis? Fabulous Louis Bees. Bienvenidos a The Fabulous Jobber. Hoy nos toca la segunda parte de extrañas estipulaciones. Este tipo de eventos, luchas varias, que lo que se hacía era para llamar la atención y para marcar la diferencia de la competencia, para tratar de traer pues, a tu empresa todos los ojos y miradas, aunque fueran estipulaciones que muchas veces pues, se quedaran, como se dice en España, en agua de borrajas. Don Julio. Muy buenas, don Luis. Pues sí, agua de Bueno, don borrajas es Julio. lo que estuvimos hablando en el anterior programa, combates en agua. Hemos hablado de combates sexys, hemos hablado de otras disciplinas, hemos hablado del famoso combate de correas y en este programa vamos a hablar de otras estipulaciones tan famosas como la jaula, que tiene sus distintas y muchas variaciones, y vamos a hablar también de los combates diseñados específicamente para el Taker y, por último, las combates que podemos llamarlos ideas de bombero que han tenido pues, las compañías. Usted, como hijo de la Ruthless Aggression, Por ¿qué le supuesto. parece que cuál sería el primer combate que a usted le viene a la cabeza? Porque dicen, combate de jaula. Pues el combate de jaula se inventó, yo qué sé, ¿qué me viene a la cabeza? Los Wargames ahora de NXT. Eso es mi primer combate de jaulas que me pueda acordar. Yo Vamos. me acuerdo más de una... A ver, yo como hijo de la Chamber, voy a decir la Chamber, ¿vale? A lo mejor como combate un poco más diferente, tal. Es cierto que yo como hijo de la Ruthless, yo no viví la jaula azul. Bueno, sí la viví. Pero vamos, yo el primer combate, ahora hablando en serio, el primer combate que viví fue en la jaula azul en WWF. Ese es el que me acuerdo y el que me gusta de verdad, en esa jaula azul, no en la nueva. A mí la jaula azul es la mejor, pero yo te voy a decir, el primer combate que yo vi en jaula azul fue Big Boss Man contra Hulk Hogan. Ese fue el primer combate que yo vi, que además sangraba Big Boss Man, y mi tío, que era el que me metió en la lucha libre contándome lo que él veía en su época en la Plaza de Toros, en el Frontón Cinema, los carniceros que eran vecinos, que eran luchadores, que luchaban enmascarados para que no los conocieran, pues él, viendo yo este combate, le decía, tío, mira, que es verdad que se pegan, está sangrando, y me miraba mi tío como diciendo, bendita inocencia. Decir que de nuevo nos vamos al siglo pasado, pero es que no nos vamos a cualquier década, nos vamos a la década de los 30. El primer combate de jaula que se celebró en la historia fue el 25 de junio de 1937. Combate celebrado en Atlanta. Y era este tipo, no era como la jaula azul, ni esta jaula que es una valla que hay en los campos, no, era las jaulas de conejos. No sé si tú has visto alguna vez, Julio. Creo que sí, de malla, sí, de esa, con una mallita muy fina. Una mallita muy fina y que está trenzada y que parece que son como hexágonos. Sí, sí, los hexágonos, es lo que decir. Es lo pues que... esa fue la primera jaula en la que se celebró un combate de lucha. Y decir que, como curiosidad, estaba la jaula dentro de las cuerdas. No estaba fuera. Entonces ellos pusieron, entonces todavía hacían más pequeño el ring. Cosas curiosas. No lo habían hecho nunca. Entonces dice, vamos a poner la jaula por dentro. Pues así fue. Estaban enjaulados ahí. Luego ya en los 60 se popularizó y ya se venían jaulas mucho más elaboradas. Pero no sería hasta los 80 con la llegada, como no, de Memphis, cuando el esplendor que supuso esa empresa empezaría a luchar Lawler contra Sabas. Eran combates muy emocionantes y muy dramáticos, y Lawler no solo fue el rey del wrestling, sino el rey de las estipulaciones, como también hablamos en el programa anterior. Aquí Sabas venía. Es muy curiosa la historia de Sabas. ICW, fundada por su padre, en cierta manera porque sus hijos no tenían la suerte que él consideraba que tenían que tener en otras empresas, fundó su propia empresa y eran campeones, siempre. Entonces, la ICW era una empresa que se llamaba al margen de la ley, al margen de cualquiera, porque no estaba afiliada a nada, ni a la NWA, ni a nadie que estuviera a su alrededor. Y empezó a tener reputación porque había muchos luchadores que empezaron ahí, como por ejemplo el One Man Gang, por ponerte un ejemplo. Pues ahí estos luchadores empezaban a confrontarse con Lawler, pero sin tener nada que ver. Entonces, Randy Savage lo que hacía es que iba a
los aparcamientos donde se celebraban los eventos de la CWA y retaba a Lawler con una cámara y le gritaba y tal, pero es que nadie sabía eso, ni Lawler, hasta que al final Lawler pensó que era buena idea llevar esa rivalidad al ring. Entonces se cerró la ICW y llegaron los POFO a la CWA. Entonces llegaría la locura de Randy Savage y tendría uno de los mayores enfrentamientos y rivalidades con Lawler. Pues ahí vendrían esos enfrentamientos dentro de la jaula. Es decir, que a mí la jaula, tal como está ahora, que es esta valla, a mí me gusta, salvo por un pequeño detalle que no me gusta, la estipulación de el que gana si sales del ring, por la puerta o por arriba. Para mí tiene que ganar el que está dentro de la jaula, se tiene que ganar la jaula. Una jaula es para estar cerrado, no para huir. Porque no. Eso es lo que no me gusta de esta estipulación. Aunque es cierto que ha dado juego. Pero bueno, en fin. Sí, pero es un poco contradictorio. Sí, o sea, dices. Que para ganar tengas que escapar. Tenga que escapar, sí, un poco raro. Entonces yo prefiero que sea por sumisión o por cuenta de 3. Y luego, pues por supuesto, yo tengo en la cabeza que para mí una jaula, para ser de verdad, tiene que ser una jaula con barrotes. Y esa jaula con barrotes es la que vimos en WrestleMania 2, el combate entre King Khan Bundy y Hulk Hogan, y que luego vimos más adelante en más momentos de WWF, y que han recuperado alguna vez cuando han hecho un evento recuperando lo clásico, han recuperado esa jaula. A mí es la bonita. Es cierto que televisivamente a lo mejor no queda tan bien porque los barrotes son muy gordos, pero creo que es la más vistosa de todas. El problema de esa jaula es, y que has dicho tú de la WrestleMania 2, imagínate a un tipo como King Kong Bundy tratando de subir esa jaula. Claro. ¿Cuánto pesaba ese señor? Sí, señor. Es que al final no era práctico para ellos dos. Ese combate seguramente se hablaba de que estaba hecho para otro King Kong, que no era Bundy, sino que era el otro King Kong era Bruiser Brody, King Kong Brody. Entonces, eso es lo que se habla de que quizás era ese el rival al que se tenía que haber enfrentado Hogan en la WrestleMania 2. Y si hablamos de momentos míticos que siempre han salido en las presentaciones y que todo el mundo se puede acordar, es el salto de Jimmy Snuka. Desde el alto de la jaula, no azul, desde el salto de la jaula de valla, que también es espectacular porque en ese momento nadie había hecho eso que hubiera visto, sobre todo, pues el público norteamericano. Sí, ahora se repite bastante porque hay muchos luchadores que ya lo hacen. Bueno, vimos hace poco a Edge Cop en AEW hacer este salto y romperse la rodilla. Hay que hacerlo bien también, hay que decirlo. Sí, como hemos dicho también de Randy Savage, que hablamos de eso, que le pasó lo mismo. ¿Dónde vas, Randy Savage? A saltar de pie, además. Caes de pie, te destrozas las rodillas, con cerca de 50 años. Entre combates de jaula no vamos a hablar, o vamos a hablar muy poquito, citarlo solamente la Chamber, la Elimination Chamber, que es un concepto un poco mezcla de jaula de acero, Hell in a Cell, que también es otro concepto que es una jaula de acero, pero un poquito más grande y techada para que no se puedan escapar. Ahí sí que no te puedes escapar. A mí me gusta más una Hell in a Cell que una Steel Cage. La Chamber es una mitad de Royal Rumble con Hell in a Cell. Bueno, es una estipulación que está chula. O los War Games o los Blood and Gas de AEW, que son estos dos rings en jaula de acero, que bueno, que dan para juegos, sobre todo para rivalidades entre equipos, que sobre todo en WWE pues ha revitalizado las Survivor Series, que creo que hacerlas como War Games pues le da otro picante más que no tenía las Survivor Series en los últimos años. Hablando de jaula, se me viene a la cabeza que no es una estipulación, pero sí que, por ejemplo, Jim Cornette, que era un manager terrible, temido, en más de una ocasión lo metían a él en una jaula. Entonces lo que hacían era que iban a luchar un combate normal, pero había una jaula, tipo las jaulas de cuando vas a ver los tiburones en alta mar, pues lo metían ahí y lo elevaban para que no interviniera en los combates. Eso hace poco no es una estipulación, pero es curioso. Sí, no es una estipulación, lo hemos metido porque hace poco hicieron una con Dominic. Rhea Ripley contra Liv Morgan, con Dominic en una jaula de tiburones arriba del todo. Lo que pasa es que no sé cómo hizo Dominic para escaparse, porque por el poder del guión pues se escapó. Entonces pues no dio juego, pero en fin, es Dominic y Dominic pues siempre bien. O sea, puede hacer lo que quiera, hasta ganar el título intercontinental. Ojalá, fíjate. Ojalá.
Luego también hay otro tipo de inventos, porque Scott Steiner, caballero, Sí, señor. no solamente inventó las matemáticas, Efectivamente. Inventó el Asylum Match. pero es que aparte ha inventado el Frankensteiner y Ajá. el Splagg 450. O Sí. no sé qué número, como son matemáticas, Son nos matemáticas, ponemos pues no sé qué. no sé qué número, pero el Splagg también lo inventó él. Entonces es un tío, un gran inventor, ojo. Un inventor de estas Elon Musk que realmente es una steel case en el cual se cuelgan juguetitos, es decir, desde camisas de fuerza, chinchetas, palos de kendo, sillas, y bueno, pues sirve para gente pues, que le gusta la lucha extrema. Entre ellos, por ejemplo, un Chris Jericho contra Dean Ambrose que se enfrentaron en el Extreme Rules del 2016. Dale a Dean Ambrose por juguetes, imagínate lo que te puede hacer. No WWE, un poquito más limitado, pero bueno, pero ahí estuvo. Yo este combate me lo vi hace poco. Porque Luis, tú y yo nos preparamos los programas y yo me has hecho Sí, ver sí, claro. programas y peleas que no quería ver y esta ha sido una de ellas. El combate es horroroso, pero bueno, en fin, es curioso ver todas estas cosas colgadas y ver cómo pues la utilizan durante pues lo que dura el combate y bueno, al final es una lucha de jaula con una estipulación con objetos. Yo la ventaja que tengo que concentrarme y me acuerdo de lo que he visto hace décadas. Entonces, se preparan los programas, obviamente, pero muchas veces con los recuerdos y recordar es volver a A vivir, vivir, efectivamente. es Un suficiente. saludo, JL. JL, un saludo. Pronto hablaremos de Hoy ti. tenemos uno pensado, JL. Para aquí. Pronto hablaremos de ti. Sí, Nos sí, acordamos de ti. No te voy a decir todos los días, pero todas las semanas cuando grabamos JL, sí. siempre estás en Y, nuestro pensamiento. de Porque Héctor, es, y Héctor del Mal, por supuesto. sí, pero el problema es que JL se le ha apartado. Ya. La gente pone en un pedestal a Héctor del Mal, pone a Costilla, pone a otros, pero Hasta es que, Alfredo Duro le ponen que estuvo 2 veces. claro, pero es que es Y, JL. y JL es historia. Es historia de este país. Sí, sí, sí. Historia por lo menos de la gente que nos gusta el wrestling. O sea, para mí, Costilla lo hacía muy bien, pero para mí mis comentaristas son Héctor del Mal y José Luis Ibáñez. Así de claro. Pues hablaremos de JL. Hablamos de JL, sí señor, sí señor. Pero próximamente, próximamente. Vale, tenemos otro que es la En el, Kennel From Hell Match, ¿verdad? sí, Que es el siguiente combate que queremos hablar. A ver, que realmente es un combate que peleó Al Snow contra Big Bossman, en el cual, pues en una Hell in a Cell metieron alrededor de la Hell in a Cell perros, ¿cómo se llama? Pitbull. Rottweiler. Rottweiler, es verdad, no eran Pitbull. Y bueno, el combate no funcionó porque los perros pues pasaban de los luchadores y realmente estaban todo el rato cagándose, meando y peleándose entre ellos, así que no funcionó para nada. O sea que, Por eso, es que siempre pasa lo mismo. Un perro en un ring es algo que no va a funcionar bien, tampoco ni ningún animal, porque siempre pasa algo de ese estilo. claro. Pues No puedes controlarlo, no puedes controlar que un animal, pues, que además con tanto público, pues que no se ponga nervioso, pues tienes que controlarlo. Entonces, pues este combate que, bueno, tenemos al Snow, que yo le tengo mucho aprecio, y al Big Boxman, pues que también es un luchador que es de mi época, por así decirlo. Bueno, yo soy de las Rubles, un poquito más adelante. Pero que curioso, pues eso, pelear en Angel Acel, donde si salían, pues tenían los Rottweilers ahí, en teoría salvajes. No, no eran salvajes, los perros estaban a lo suyo, sus cosas. ahora que dices lo que eres hijo de las Rutles, un saludo a Roberto Gómez porque lo voy a poner en un compromiso, porque él me dice, es que Julio es un hombre que tiene, yo le daría entre 30 y 60 años, cualquier edad. Pues he acertado en ese rango. Un saludo a Robert, que Saludos. siempre nos comenta y siempre nos ve y es un fiel seguidor. Y que de vez en cuando nos sugiere pues temas, aunque no le hagamos ni puñetero En caso. caso, sí. Esto lo Además, es que sabes. a veces propone temas y digo, hostias, es que este que estudia solo bien. Ya decimos que lo sentimos mucho, pero de TNA no vamos a hablar. Me gustaría hablar de TNA, lo estuvimos hablando tú y yo. Y TNA, el problema es que como aquí en España no se veía, te tienes que estudiártelo, te tienes que estudiar muy bien. Bueno, se vio una temporada que Un hablando de eso, poquito, pues sí. que de hecho ayer hablé con uno de los comentaristas, que sería interesante, por ejemplo, si nos decidimos hablar con él y Sí, que pudiera aportarnos aportar cosas. lo que fuera posible, que es Gaby, Ujú. es un amigo de décadas
De hecho, de la gira del año 93, que es cuando lo conocí yo en Barcelona. De hecho, pernocté en su casa y fue un anfitrión de lo mejor. Pues todavía sigue esa amistad y podría, en ese caso, ayudarnos con el tema de TNA, pero ya tenemos muchos temas. Sí, tenemos No es muchos un tema temas. prioritario, también lo Claro, decimos. TNA, yo seguí un poco la época de Hogan y Flair, pero muy poquito. Y cuando estuvo Jeff Hardy, pero también en la primera época con AJ Styles, pues sé que estuvo ahí, he visto algún combate suelto, pero no me he empapado de la historia. Entonces, pues sería más Pues de oída. yo sí que la seguí porque, de hecho, cuando empezaron los primeros canales de A3 Media, lo echaron ahí, que es donde Gaby era comentarista con Gasco, y luego, aparte de eso, lo empezaron a echar en Eurosport. Lo que pasa que en Eurosport pusieron a los peores comentaristas del mundo. ¿Más que los de ahora que en España? No, muchísimo peor, pero tan malos eran que de hecho era el tío de Eurosport que comentaba todos los deportes, entonces lo ponían a él y no tenía ni idea de nada. Y además es que era una falta de respeto continua y absoluta. Por ejemplo, gracias que hacía, estamos viendo a Chris Sabin, el hermano de Joaquín Sabin. Y como esas mil tonterías, que no tenía gracia ninguna. Luego, como no se sabía las llaves ni los movimientos, decía la 1, la 5, la 7. Pues le ha hecho la llave 7. Y era muy malo. Tan malo era que yo me vi obligado a escribirle al director de deportes de Eurosport una carta diciéndole lo que me parecían esos comentarios. Y la respuesta: nos encantaría encontrar a gente que estuviera documentada, preparada y con pasión para poder ser los locutores de este programa. Y esos correos los tengo yo guardados. Porque era lamentable. Pero de verdad. Vale. Porque por lo menos, mira, nosotros criticamos, puedes criticar a los de ahora o no, pero los de ahora tienen conocimientos, Sí, aman el wrestling, en ese que no sentido es sí. suficiente. Sí, en ese Julio, no sentido es sí. suficiente. Por eso, que yo les critico porque no me gusta cómo lo hacen. Y lo he comentado en mi programa, en Chockerland. Porque, por ejemplo, el sonido lo veo muy enlatado, entonces yo lo escucho en latino. Sobre todo las promos. O sea, yo los shows semanales, esto es un pequeño inciso, los semanales sí que los escucho en latino, porque yo tengo un bajo nivel de inglés. No pillo a lo mejor el 25%, 30% de lo que dicen en las promos. Los nombres. Sí, los nombres y 4 cosas más. Y ya está. Entonces, lo escucho en latino. No son mi devoción los de los comentaristas latinos. Sobre todo desde que se fue Carlos Cabrera, que a mí sí me gustaba Carlos Cabrera. Y los pay-per-view sí que los veo en inglés. Porque ahí es pelea, no van a hacer promos. Pero es cierto que los comentaristas españoles es que todavía les veo muy... O sea, no les veo todavía con una dinámica como tienen los otros que tienen mucha más experiencia, mucho más años. Y ya está. Es solamente cuestión de gustos. A mí no me gustan. Y hago bromas sobre ello, pero a mí no me gustan. Y ya está. Sí, pero a lo que íbamos es que ellos por lo menos aman Sí, este deporte, llevan años, te pueden gustar más o menos, que es lo que estamos se diciendo. conocen más o menos las llaves porque a veces meten la pata, como yo la meto, que yo también cuando hemos hecho algún directo de estos chorras ya he metido la pata con las llaves o no me las conozco, pues sí meto la pata, pero no sé, Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Que es que tampoco tienes que decir lo que ya estás viendo. Claro, efectivamente. O sea, si tú estás viendo algo, no tienen que estar diciéndote todo lo que estás viendo porque para eso tienes tus ojos, no es la radio. Por eso me gusta a mí cómo lo hacen los latinos, que al final es una variación de lo que hacen los comentaristas originales, los estadounidenses, que al final están radiando, pero además se están haciendo pullas y hay un comentarista Gil, que aquí lo intentan, pero no les sale natural. Lo siento. Para ser Gil tienes que ser natural. Lo tienes que sentir. Efectivamente. Y no, o sea, está impostado y no me gusta. Y después de este, pues... inciso, vamos con la Fight Pit, que es donde nos pueden a lo mejor meter los comentarios españoles para pelearnos. ¿Te digo lo que es la Fight Pit, Luis? Eso fue en Extreme Rules 2022 con Ridley contra Rollins. Sí. Ridley también uno de los luchadores que proyectaba mucho, que no tenía mal físico, que venía también de las MMA, pero que al final, pues por problemas, eso es lo que hemos hablado también en varias ocasiones. Cuando tú no te explicas algo que dices, este tío, ¿qué le pasa? ¿Pero por qué no triunfa? ¿Pero por qué no apuestan por él? Que también lo hemos hablado. Sí. Yo apuesto por ti y tú vas a ser campeón, pero en vez de tú puede ser cualquier otro, porque es que es así. No tienes que tener, no tienes que ser el mejor luchando para ser campeón. Y en el caso de Ridley, pues su vida personal pues es una vida un poco
jardidiana. Sí, no, ya ha tenido muchos problemas con muchos miembros del roster, tanto aquí como ahora donde está. Decir que, bueno, que este concepto de FIP lo trajo él, sobre todo en XT, y el más famoso combate de Steel Rules contra Seth Rollins. Y bueno, la Five Pit es una jaula de acero en el que ha añadido un pequeño balconcito también enjaulado, y ya está, no es más que eso. Esa es la estipulación que tiene la Five Pit, que me ha parecido traerla como curiosidad, porque se ha visto 2 veces, bueno, es otra forma diferente. Como curiosa, y esta sí que es una de las que más nos gusta, y que por qué no se repite, la Punjabi Prison Match. La prisión Más de nos Punjabi. gusta, más nos gusta para que no la hagan más. Para decir, no volvéis a traer esto, por Dios. Pero es que además, es que quien va a luchar allí ya no puede luchar. Entonces me llevas a un tío de 2 metros y pico que camina con los pies hacia afuera, que no puede articular las rodillas y que se intenta subir por una jaula que está hecha de bambú. Que si tú decías lo de bandido en tu programa, pues aquí yo te doy bambú. Sí, sí. Hay que decir que además que la estipulación es súper extraña, porque son 2 jaulas, una interior y otra exterior. La interior tiene 4 puertecitas que se van abriendo, pues cuando una participante dice, abre. A ver, que es que me he visto un combate. Ahora, ha habido 3 combates en la historia. Bueno, me he visto el peor, por supuesto. Pues estás ahí peleando y llega uno de los luchadores y dice, abre la puerta. Y durante 60 segundos está abierta la puerta. Y tú puedes pasar y dejar a tu rival dentro, ¿vale? Dices, vale, ¿el otro qué hará? Pues el otro, si está cerrada la puerta esa, voy a abrir otra o escalar. Es una tontería como un piano grande. En el combate que yo vi, las 4 puertas se cierran y en el momento que se cierran las 4 puertas tienes solamente que hacer una cosa, escalar. Y una vez que llegas a la zona que va entre una puerta y otra, pues, perdón, una jaula y otra, tienes que escalar la jaula exterior. Lo que pasa es que la distancia entre la jaula interior y exterior te da para saltar salvo si eres el Gran Cali, como en estos combates. Porque un tío como Batista sí te puede saltar de una jaula a otra y ganarte el combate, como pasó con un saltito. Y dices tú, ¿qué mierda estoy viendo en serio? O sea, no tiene sentido. Y además, en ha habido 3 tipos de lucha. Y fíjate, rivales tan hábiles como el Undertaker contra Big Show, Batista contra Gran Cali, que es la que me vi yo, y Randy Orton contra Jinder Mahal. Estas han sido las 3 de Punjabi. Es que lo que hablamos 20.000 veces, pero tienes que fabricar esa estructura. Tienes que montar esa estructura. Tienes que llevarla a ese pabellón. Toda esa logística para no sacarle el partido que le puede sacar con otros luchadores. Claro. Ya que montas semejante follón, hazlo bien, porque es que al final ver ese Gran Cali contra Batista es que te quedas así mirando y dices, pero ¿esto qué mierda es? Con esas portañicas que se abrían y bajaban, que parecía Alexín Castillo, sí. Cuando lo tenía yo que tirabas así de una cuerda y se subía. ¿Pero esto qué es? Que no tiene sentido. O sea, es una estipulación que no tiene sentido. Aunque bueno, tenemos más que no tienen sentido, porque ahora empiezan las buenas de verdad. Vamos con otra que también es buenísima, la Chambers of Horror Match de Halloween Havoc 1991, la Cámara de los Horrores. Luis, desde luego, esta es que lo también vi y no podía dar crédito a lo que vi. Se hizo una vez Sí. y no se volvió a repetir, porque ahí lo que vimos es al gigante, que era Jorge González, vimos a Sting, a los Steiners, luchando contra Cactus Jack, Diamond Stud, que era Scott Hall, Abdullah the Butcher y Vader. Es que tú lees los nombres y es que ya no encajan. O sea, tú metes ahí. O sea, sí que te puede encajar el gigante y Abdullah por lo bizarro, pero luego ya me metes a Cactus Jack, que sí, Cactus Jack, porque. Por lucha extrema, porque esto es. Porque empasta con Abdullah the Butcher. Sí. Pero Scott Hall, ¿qué pinta ahí? No, ¿y Sting? Sting surfero, no el Sting cuervo. ¿Qué pinta ahí? ¿Qué pinta ahí? Absolutamente nada. Y luego a mí me hace mucha gracia porque esta la he visto, está en mala calidad, tú que creo que la tienes además en VHS, pues en YouTube está parte de la lucha, y cuando ves bajar la pequeña jaulita que es la que llama la silla de la tortura, que es una jaula que tiene una silla eléctrica. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces la estipulación es, dentro de la jaula, meter a alguien dentro de esta
o sentarle a la silla de tortura y apretar Y un interruptor achicharrarlo. y achicharrarlo, Achicharrarlo. electrocutarlo. A ver, de todos estos, ¿quién es el que dijo, a ver, ¿quién quiere ser electrocutado? ¿Quién crees que lo Pues, dijo? hombre, aquí solo hay dos. O Doy sea, dos. yo sé quién iba a ser el electrocutado, pero aquí solo puede o Abdullah o Cactus Jack. Efectivamente, ¿quién de los Y dos? encajaría más Cactus Jack que Sí, Abdullah siendo electrificado, desde luego. efectivamente, yo creo que se lo jugaron la piedra, papel o tijera y ganó Abdullah. Entonces ves a Abdullah de Bacher, pues electrocutado. Es increíble este combate. Increíblemente malo. Pero si hay uno increíblemente malo es el siguiente. Y este me lo vi porque Luis me dice, te tienes que ver este combate. No lo he visto una vez, ni dos. La he visto ya 3 veces este combate. Porque cada vez que lo veo no me lo creo y no entiendo la estipulación. Explícamelo, Luis. ¿Qué es la Dunk Cage Match? La Dove Cage Match es una jaula de 3 pisos que está preparada para gente de más de 40 años que parece que tienen 60. Grandes nombres, ojo, Sí. que no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de Ric Flair, estamos hablando de Randy Savage, estamos hablando de Hulk Hogan, estamos hablando de Lex Luger y estamos hablando de Ann Anderson, Sí, sí. aparte de otros personajes que aparecieron por Por ahí. allí, porque eso sí que era la Cámara de los Horrores más parecido que este tipo de estipulación, pero desde luego que al principio sale Michael Buffer, que Michael Buffer era un tío que solamente se hizo famoso por presentar los combates de boxeo y que ahora no recuerdo sinceramente lo que cobraba, pero es tan sencillo como buscarlo. Una pasta, ¿eh? Una auténtica Una pasta. pasta por decir solamente let's go ready to rumble. Sí. Ya está, Sí, sí. presentaba a los luchadores let's go ready to rumble y se llevaba, pero igual 10.000 pavos. Sí. Te digo yo que Lilian García no ganaba lo que ganaba este. O sea, ni de broma. No, que va, este ganaba un pastizal, se hizo rico, Sí, sí. aparte de lo rico que era. Y ahora está el Solamente hijo, por ¿eh? decir esto. Y ahora está el hijo que le sigue los pasos. Claro. No, claro, ¿Han no le va a visto? seguir. Claro, o sea, jodido, dice, y seguramente decir 3 palabras o 3 frases y ya me las sé de memoria, pues gana una pasta, pues ya está. Pero, Pues se supone que al principio salían las reglas en la pantalla, escritas. Pero esas reglas es que no se entendían porque nadie las seguía. Eso es como que te dicen, mira, sube aquí y ya está, pero nadie se preparó ese combate, porque tú los ves y no saben dónde van. no, o sea, van No saben dónde van. como pollo sin cabeza. O sea, 3 jaulas, una más pequeña que otra. La de arriba metieron a Ric Flair, a Anderson, con más miedo que vergüenza, porque iba por por la jaula, porque tenía como alambres. Y digo yo, pero es que este hombre que tiene, o sea, está acojonado. Una Anderson que nació Igual mayor, tenía- como te dije. Digo, hostia, digo, ¿qué edad tenía Anderson? Y me dices, 30. Digo yo, venga ya. O sea, pero con Que mucho sí, que miedo. ese señor nació ya viejo. Por eso, Si tiene 66 años ahora. por eso, que es impresionante. Y luego, claro, luego una segunda jaula dividida en 2 con una puerta. Con luego una trampilla la de arriba para bajar, porque claro, porque bajaban los buenos, que eran Hogan y Macho Man, Y Sabas. y bajaban, y los otros se quedaban, Ric Flair y Anderson, diciendo, ¡ay, joder, es que se han escapado! Y dices tú, pero bueno, luego iban como un videojuego, iban pasando por las puertas, pero luego hay momentos que se les olvidan, se van al ring que hay en el centro del, porque eso estaba en un lado, en el centro del pabellón, se ponen a pelear, luego vuelven, luego se vuelven a meter en la jaula, luego no sé qué pasa, que aparece Brutus Big Cave con una sartén, le pega un sartenazo a uno, Les Luger se equivoca, le pega un golpe a Ric Flair, ya cuando va, ya acaba el combate, porque esto hay que verlo, no os lo tenemos que contar, tenéis que vivirlo, y lo estoy contando muy apresurado, porque es que es todo dantesco. Pues el combate, el momento final es Randy Savage con Hulk Hogan saliendo y de pronto Randy Savage se acuerda de que hay que hacer una cuenta de 3, se da la vuelta y dice, anda, cuenta de 3, y va al árbitro, hace cuenta de 3 y se acaba el combate. ¿Esto qué ha pasado? ¿Cuál es la estipulación de esto? ¿Escaparse de la jaula, hacer la cuenta de 3? ¿Qué coño queréis hacer aquí? Es para verlo. Y está en YouTube, ya lo decimos. Pero si hay combate malo que no tenemos aquí, es un combate que enfrentaría a Dustin Rhodes, vaquero, en WCW, contra Blacktop Bully, que era Smash de Demolition, porque Smash de Demolition tuvo 5.000 gimmicks diferentes, pues aquí era un tío como un camionero. Y entonces el combate se disputó
dentro de un tráiler, en la parte de atrás, con pacas de paja, con vallas, y era un falso directo porque estaban conectando, pero imagínate que ya no era de día, pero era de día allí y lo contrario. Entonces aparecía de repente de día el camión, de noche el camión, y decías, ¿pero esto qué es? Y luego la estipulación es que tenían que ir caminando por ahí y tocar una campana, pero como estaban en movimiento Viento. y luego la inestabilidad de pisar las pacas de paja esa, o sea, un desastre, eso fue un desastre, y además 2 luchadores que eran malísimos. Ahora, afortunadamente, el Dustin Road actual es mucho mejor que el de hace años, pero es que en esa época era muy malo. Y Black Dog Bully tampoco se caracterizaba por ser el mejor luchador, a pesar de haber sido campeón por tríos y por parejas como ruso, y haber sido campeón por parejas en WWF con Demolition, pero luego individual era un horror. Decirte que eso es una idea de bombero. Y te voy a proponer una cosa, Luis. Es que te voy a decir. Llevamos media hora. ¿Qué te parece si dejamos los combates del Undertaker y las ideas de bombero para un tercer programa? Esto ya Porque, nos van a dejar de seguir ya, ¿eh? a ver, es que podemos seguir, pero nos vamos a alargar bastante, porque tenemos un montón de estipulaciones. Yo ya te lo digo. Entonces, lo que tú digas. Ya sabes que aquí tiramos para adelante, que no pasa nada, se hace un tercer programa. Pues yo haría un tercer programa y lo dejamos porque creo que las estipulaciones de Jaulas nos ha quedado bastante chulas y nos ha dado para programita. Así que, Luis, te dejo despedir. Pues no sé si quieres añadir algo más sobre lo que hemos estado hablando. A mí se me ha quedado algo en el tintero, y es que cuando hemos hablado de Al Snow es un gran luchador, Sí, señor. entrenador, ojo, Entrenador. de Dan Severn, Sí. cuando luchó en UFC, que se puede ver en UFC acompañándolo al ring. Un luchador que estaba totalmente frustrado porque cuando llegó a WWF hizo pareja como The New Rocker, como Leif Cassidy, que no funcionó para nada, y luego veía como que estaba tan encorsetado en WWF que entró en depresión de verdad. Y afortunadamente, cuando fue a ECW es cuando él se encontró diciendo, joder, pues aquí estoy a gusto y aquí la gente lo amaba y lo quería con la cabeza, con la head que salían ahí. Sí. Entonces es una de las estrellas que al final tuvo ese reconocimiento, pero no por ser un gran luchador, sino por encontrar un buen gimmick y que el público lo apoyara. Y eso pasa mucho en el mundo del wrestling. Tú puedes ser un gran luchador y que no te salgan las cosas, como pasó también con Superstar Billy Graham. Que eso no hemos hablado, pero podríamos hablar de la salud mental de los luchadores. Sí. Realmente, que ahí nos entra Bray Wyatt, por ejemplo, Sí. nos entraría lo que hemos dicho de Al Snow, nos entraría también Superstar Billy Graham, porque entró en una gran depresión, se quedó arruinado y dormía dentro de su coche, hasta Sí. que luego volvió a WWE ya los últimos momentos acompañando a Don Muraco y de comentarista. Y de las pocas obras benéficas reales que ha hecho Vince McMahon fue pagarle la operación de cadera, que le salvó la vida y le salvó de poderse mover correctamente. Pues la salud mental es un tema muy interesante Sí, a sí, tratar. además lo tengo apuntado, salud mental de los luchadores, sí. Sí, ese es uno de los que tenía yo para hacer en un futuro. Y por último, decir de Al Snow que es un tío que se merece estar en el Hall of Fame, no en el Legacy, donde meten a Iván Koloff. Y que estoy muy cabreado con ese tema. Bueno, yo estoy cabreado porque metieron a Steve Williams en su día, pero ¿cómo vas a meter a Steve Williams en el Legacy? Steve Williams, ¿pero qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? Piedra angular de la WF de Gerabras, que sí, que era una basura la WF, pero era campeón y el luchador en el que orbitaba toda esa empresa. Una de las leyendas más grandes de Japón, de WCW. Y lo metes en el Legacy, es que no se entiende. Y luego, ¿por qué esperas tanto? ¿Por qué no puedes reconocer a luchadores actuales? Al final, no, lo metemos en el Legacy porque están muertos. ¿Y es mala imagen meter a tantos muertos en el Hall of Fame? Pues mételos antes de que se mueran. Antes que se Como mueran. Vader lo dijo, me queda un año de vida. ¿Me metéis en el Hall of Fame? No te vamos a meter en el Hall of Fame. O Pues al final, John Tenta como ha sido este año 2025. O, por ejemplo, yo espero que no se muera, ya que han quitado el de Celebrities, extrañamente, pues no veré a Cyndi Lauper, la hija de Lou Albano, pues siendo pues Hall of Fame. Una pena.
Pero es que las celebrities que se lo merecen no los han metido. Efectivamente. Pero ha Y metido a luego Donald te Trump, metieron- a Donald Trump o a Claro. Kid Rock. Claro que sí. Es lo que hay. Bueno, pero ya sabes que eso son las decisiones corporativas de el señor Triple H. Efectivamente. Por mucho que digan el mejor... Ah, no, te iba a decir el mejor booker de la historia. No, que ese es Shawn Michaels. O Tony Khan, lo que pasa es que la gente no se lo reconoce. Hombre, habría que poner una lista de puntuación a ver cuál de ellos es Una mejor. lista Messler, como le gusta a nuestros oyentes. Sí, sí, les gusta mucho a Mezler. Pero lo curioso es que odian a Dave Mezler, critican a Dave Mezler y tienen los huevos morenos de hacer ellos su propia clasificación. O sea, tú estás criticando la clasificación, pero la que hago yo está bien, ¿eh? Yo, mira, te doy esto, tantas estrellas, tanto tal, por esto. Pero eso es que es de cachondeo. Yo no califico ningún combate, no me atrevería a calificarlo. Obviamente tengo mis favoritos y no sé si tan favoritos como para meterlos en el Hall of Fame, ojo. Sí, que esa es otra historia. Yo, como siempre digo, no es que tengan combates de poco estrellas, aunque hago la coña a veces de que le meto. Yo en lugar de estrellas los califico por Keynes. Pero en plan de me gusta el combate o no me gusta el combate. Y ya está. Es así como yo califico los combates. Y si me ha gustado mucho, pues digo, esto sí va a mi Hall of Fame, a mi particular Hall of Fame. Claro, pero ¿cuál es el sistema de clasificación? ¿Por qué ha votado tantas estrellas? Porque hay muchas cosas Claro. que quizás no se sabe, como la construcción de la rivalidad, la reacción del público, cómo cogen e improvisan en el ring, cómo se integran dentro del ring, cómo fluyen. Y luego lo bueno que es el combate, pues todo eso y más aspectos. Y si yo creo mi sistema de puntuación, lo puntúo como yo quiero porque yo he creado ese sistema. Pero yo te critico a ti tu sistema porque es una mierda, porque cuando puntúas como a mí me gusta sí que vale, pero si puntúas diferente no. Pero yo te puntúo con mi propio sistema, porque el mío es bueno, el tuyo no. También hay que decir que a ver, si al señor Messler pues le da una estrella siempre que pelea Kenny Omega de más o Will Ospreay y ya es en el Tokyo Dome, pues ya le da 2 más. Pues es el sistema Messler y ya está. Sí de claro. Pero bueno, las 5 que le dio a Kit sí que valen, ¿no? Esa sí vale. Pues, hombre, por supuesto. Vale. Por supuesto. Pues ya está. Pues don Julio, sí. ya hemos echado un rato entretenido, sí, porque la verdad que entretenido ha sido. Y tenemos, como hablamos siempre, muchos temas apuntados. Sí, sí. Y el tercer programa de estipulaciones ya lo anunciamos en el primero. Yo pensaba hacer 2, pero bueno, combates creados para el Undertaker y por... ¿Te lías a hablar? Sí, sí, y nos vamos por las ramas de Úbeda. Por los cerros. Ramas de Úbeda. La rama de los árboles, los cerros de Úbeda. Y las ideas de bombero que ya he puesto, pues buscaré más ideas de bombero porque las hay. Que el otro día me vi el combate y es que quería hablar de Jerry Lawler, pero lo dejo para el siguiente programa. Porque ahí me tuve que ver un combate de Jerry Lawler. Tío, tan Jerry Lawler es uno de los mejores luchadores que da y recibe los puñetazos. Sí, señor. Además, se lo estaba dando ¿quién? El mejor que ha habido, el mejor que hay y el mejor que habrá. Ahí estamos. No recuerdo yo ese combate con Rifler, pero bueno. Don Julio, un verdadero placer como siempre. Como siempre, sí. Igualmente. Chicos, chicas, nos vemos. I'm Stone Cold Steve Austin, and you're listening to Fabulous Gilbert with the Fabulous Liz D's.